alabarle a Él. Amén. Darle toda la gloria y toda la honra. La consecuencia de dar, escuche bien, la consecuencia de dar es ¿qué? Es recibir. Amén. Así que si usted viene con un corazón abierto a Dios para dar, no hay modo que no salga de este lugar sin recibir. Tenga presente esto. Viene a adorar al Rey, viene a estar con el Rey. Después hay tiempo de compartir juntos, amén, como cuerpo de Cristo, saludarnos, abrazarlos. Pero mientras tanto damos al Rey todo lo que Él se merece, toda la adoración y la gloria, amén. Para que Él pueda tomar esa adoración y decir, yo ahora me toca a mí darles a través de la palabra que Él tiene preparada para tu vida. Bendigo esta palabra en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado, prepárate, no me distraigas, no me hables, porque hoy Dios me va a hablar a mí. Dile, no necesito escuchar tu voz en este momento, quiero escuchar la voz de Dios. Amén. Así que presten mucha atención. En los últimos 2 domingos estuve compartiendo cómo Dios levanta a hombres y a mujeres para sus propósitos. ¿Sí? Dios no llama ni levanta a nadie de la nada. Él primero forma para luego enviar. ¿Está conmigo? Lo voy a repetir. Él primero forma para luego enviar, porque en el reino Dios no confía solo su propósito a quien tiene un llamado, sino a quien ha sido procesado para sostenerlo. ¿Está conmigo? No se me distraiga. Voy a repetir esto que es muy importante. Dios en su reino no confía solo su gloria, no confía su propósito a quien solo tiene un llamado, sino a quien ha sido procesado para sostener ese llamado. Amén. Hablábamos con uno de los jóvenes tomando un café y hablamos mucho y él me decía, sí, en un momento yo me di cuenta que me aparté del Señor, me aparté de ese llamado que Él tiene para mí. Pero Él me procesó y yo dije, no soy de los que vuelven atrás, no soy de lo que... Así que yo, Señor, acá estoy de nuevo, perdóname. Señor, voy a recuperar todo ese tiempo. Señor, y aquí estoy. Hay un llamado, ¿verdad que sí? Entonces Dios siempre va a procesar ese llamado y va a ver si tú lo sostienes o si lo abandonas. El primer domingo hablé de Ezequiel, un hombre formado en medio de un cautiverio, en medio de un ambiente donde todo parecía perdido, donde la nación estaba en ruinas. Allí, en ese ambiente, en medio de todo eso, Dios levanta una voz profética para confrontar a un pueblo que se había rebelado contra Dios. Dios usó a Ezequiel para confrontar, para despertar y para anunciar que en medio de todo lo que estaba pasando había esperanza de restauración. Dile que está a tu lado, en medio de todo lo que pasa hay esperanza de restauración. Pero si se lo va a decir así, mejor no se lo diga. Dígaselo con convicción. En medio de lo que nos está pasando hay esperanza de restauración. El domingo anterior vimos a Samuel, quien fue formado desde niño en el templo. Él aprendía a oír la voz de Dios en un tiempo donde escaseaba la revelación. Dios lo forma en intimidad. Dios lo forma con un oído sensible a su voz. Dios lo forma para establecer orden, para establecer dirección y una transición espiritual en medio de la nación de Israel. Si hay algo que como iglesia de Cristo nos tiene que quedar bien claro, aleluya, es que Dios no unge posiciones, Dios unge lo que primero ha procesado. ¿Está conmigo? Dios no unge títulos.
Dios unge a hombres, a mujeres que han sido procesadas. Hoy, para cerrar esta serie de mensajes, quiero llevarte a los comienzos de la vida de Nehemías. Te hablé de Ezequiel, te hablé de Samuel. Y hoy quiero hablarte de Nehemías, un hombre totalmente diferente. Un hombre que no tenía una posición espiritual. Él no creció dentro de un templo. Él no fue entrenado para predicar. Él no fue llamado a profetizar. Nehemías fue levantado por Dios tan solo para ser un restaurador. Él no estaba frente a la cámara, por así decirlo. Él estaba detrás de cámara. No sé si está entendiendo lo que quiero decir. Hay muchos que no se ven, que no están aquí al frente, pero Dios los usa, aleluya, tanto como los que nos paramos aquí a dar una palabra. Dios los usa tanto, aleluya, como aquellos que están frente al pueblo. Aquellos que no se ven son usados por Dios de igual manera. Créamelo, porque es así. Aleluya. Nehemías fue levantado por Dios para ser un restaurador. Diga conmigo, restaurador. Él no tenía, como le dije, una posición espiritual reconocida, pero tenía una profunda pasión por servir. Él era copero del rey. No era un puesto de seguridad ni de comodidad. Era un puesto donde cada día se servía con la vida en juego. ¿Por qué? Porque él tenía que probar el vino por si estaba envenenado. Antes de dárselo al rey, él tenía la posibilidad de morir. Pero Nehemías era fiel. Era un hombre fiel en lo que hacía. La gracia que lo llevó al éxito encontró a un hombre fiel en servir. Quiero que vaya conmigo al libro de Nehemías, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 8 en adelante, hasta el versículo 11. Nehemías 1, del 8 al 11. Pero antes déjeme darle un breve contexto de estos versículos. Nehemías se encuentra en el palacio de Susa. Cuando llegan algunos judíos, algunos hombres de Judá, entre ellos llega su hermano Ananí. Escuche bien. Y en medio de la conversación, él le hace una pregunta. ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está Jerusalén? Era una pregunta simple, pero con una respuesta que sacudiría su corazón y terminaría cambiando el rumbo de su vida. Era una respuesta aparentemente simple, pero esa respuesta cambiaría totalmente el rumbo de su vida. Porque la respuesta fue: el pueblo está en gran mal y afrenta. Los muros están derribados, las puertas están todas quemadas. Esa era la respuesta que el hermano le daba. Los sepulcros de nuestros padres están totalmente destruidos. En otras palabras, el reporte que le traía su hermano era: la ciudad está totalmente vulnerable en estos momentos. La identidad del pueblo está en total vergüenza. Al oír esto, algo cambió dentro de Nehemías. Nehemías reacciona con quebranto. La Biblia dice que se sienta y llora. Hace duelo por varios días, ayuna y levanta un clamor delante del Señor. En medio de ese clamor, escuche bien, lo primero que Nehemías hace es reconocer quién es Dios. Y él declara: Dios, tú eres Dios grande, Dios temible y Dios fiel. En ese clamor él confiesa el pecado del pueblo, identificándose él mismo con la condición. Nehemías no estaba en ese momento donde el pueblo estaba, él estaba en Susa. Él no tenía nada que ver con lo que había hecho el pueblo, pero él se identificaba con el pueblo. Nehemías
reconoce la condición. Nehemías no lo hace desde la distancia. Él se identifica con esa condición. Él no dice ellos pecaron. Él dice nosotros pecamos. ¿Cómo será el corazón de este hombre? Dispuesto a que todo eso sea restaurado. Que él dice, Señor, mírame, acá estoy. Hemos pecado. Yo te voy a suplicar por algo en especial. Aleluya. Vaya conmigo, Nehemías 1, y vamos a leer lo que él le dice a Dios. Él le dice, recuerda, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí, si obedecen, si ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. Esto me identifica mucho con lo que Dios nos habló el viernes pasado, a aquellos que estuvimos acá, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo y se arrepintiere de sus pecados, entonces yo iré desde los cielos. Amén. Dios había hablado con Moisés, si ustedes son infieles, yo los voy a dispersar. Pero si se vuelven a mí, si obedecen, ¿está conmigo? Todo está en reconocer en la condición que estamos y está en reconocer que sin Dios no somos nada y necesitamos volver a Él. Versículos 10 y 11. Ellos pues, dice Nehemías a Dios, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, le dice él, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, o sea, a la oración mía y a la oración de aquellos que están allá. Porque él entendía que el pueblo estaba pasando por gran dolor. Y dale gracia. Perdón, ¿dónde estoy? Quienes desean reverenciar tu nombre. Escuche bien esto. Concede ahora buen éxito a tus siervos. Diga conmigo, concede ahora buen éxito a tu siervo. Y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Mi tema en esta mañana es gracia para alcanzar el éxito. Se necesita gracia para alcanzar el éxito. Nehemías lo entiende bien. Por eso le dice a Dios, concede buen éxito, pero dame gracia delante de aquel varón, del rey, a donde él iba a ir a hacer una petición. Hablar de Nehemías no solo inspira, sino que confronta y despierta propósito. No son esas historias que te van a inspirar, sino que van a despertar un propósito en tu vida. Amén. Nehemías se levanta como una de las figuras más determinantes de la historia en el proceso de la reconstrucción de Judá y especialmente de la ciudad de Jerusalén. Nehemías no nace en un escenario ideal. Él no nace en un país libre. Él era judío y vivía lejos de su tierra. Aunque pertenecía al pueblo de Dios, estaba en medio de un sistema totalmente extranjero. Él era parte de la generación que nació y creció después del exilio babilónico, en el mismo contexto histórico donde Dios también levanta a Ezequiel. Él no decidió nacer en ese lugar. Él no decidió vivir en ese contexto de vida que lo rodeaba. Pero sí entendió una cosa, que Dios lo colocó en ese escenario, no por accidente, sino por un diseño divino. Porque él tenía un propósito, amén, de parte de Dios que él tenía que cumplir. Así que Nehemías crece y llega
a trabajar en el palacio. Escuche bien, por favor. Él se convierte en el copero del rey. Su herramienta de trabajo era una bandeja y una copa, donde cada día él servía vino para llevarle al rey. Pero él tenía que probar ese vino. Él se arriesgaba a morir primero. Porque si alguien quería matar al rey, lo primero que hacía era envenenar lo que el rey tomaba. Así que él tenía que probar que ese vino estuviera correcto. Él no tenía una posición ejecutiva. Él tenía una posición de servicio. Diga conmigo, servicio. El servicio es la llave de acceso a la puerta del palacio. Él entró al palacio a través de la puerta del servicio. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo hoy? En el reino de Dios, tú no escalas posiciones por ambición. Tú avanzas por servir. Lo voy a repetir. En el reino de Dios, tú no escalas posiciones por cuánta sabiduría tienes, sino tan solamente avanzas por servir. El reino de Dios es totalmente diferente al reino humano. Escúcheme bien, el servicio te posiciona donde el talento no puede llegar. ¿Se entiende esto? Amén. Hay gente talentosa, pero es ambiciosa y nunca va a llegar a nada. Pero cuando comienzas a servir con un corazón humilde, comienzas a avanzar y el que te posiciona en lo alto se llama Cristo. Aleluya. El servicio te abre puertas que la ambición no puede forzar. El servir te coloca delante de reyes. Te sienta a la mesa con príncipes. Te pone en escenario que nunca imaginaste estar, tan solo por servir. Tan solo por estar dispuesto, tan solo por tener un corazón como Nehemías y decir yo voy a servir al rey, aleluya, gloria a Jesús. Vemos este principio claramente y cuando yo estudiaba esta historia, enseguida el Espíritu Santo me trae a la mente aquella boda de Canaán donde estaba Jesús y su madre. Cuando el vino se acaba, María, la madre de Jesús, no buscó al organizador. Ella no llamó a los anfitriones. No recurrió a los dueños de la boda. ¿Sabe a quién llamó? A los que servían. Ella llamó a los que servían. Ella fue directo a los que servían. María llama a los sirvientes y le dice algo. Hagan todo lo que él les dice, refiriéndose a su hijo, a Jesús. María entendía un principio básico en el reino. Los milagros de Jesús se activan a través de los que sirven. ¿Está conmigo? Amén. Si quieres ver milagros en tu vida, primero sirve. Porque eso va a activar milagros en tu vida. Así que Nehemías cada día tomaba la bandeja del rey, cada día servía la copa de vino en la mesa, pero antes de entregarla, él la probaba a sí mismo. Su función no era de apariencia, era de riesgo. Diga conmigo, riesgo. Él era el filtro entre la vida y la muerte. Si alguien envenenaba el vino, Nehemías era el primero en morir. Todos los días, Nehemías colocaba su vida en riesgo por el rey. Diga todos los días. Y esto contrasta con una realidad tremenda que vivimos el día de hoy. Muchos quieren vivir en el palacio, pero pocos quieren poner su vida en riesgo por el rey. Muchos quieren asumir una posición, pero no ponen su vida en riesgo por el rey. ¿Está conmigo? Hoy en día se busca estar en el palacio sin tener fidelidad. Se busca estar en una posición en el palacio sin tener compromiso, sin tener realmente honra al rey. Pero en el reino de Dios es claro que el que no sirve no está listo para gobernar.
Y Él lo sabe mejor que nadie. Por eso no te sorprendas. No te sorprendas. Si alguna vez te preguntas por qué Dios bendice tanto a este que tengo al lado mío y a mí no, la respuesta va a ser porque quizás Él está sirviendo y está poniendo su vida en riesgo por el Rey. Así que todos los días Nehemías colocaba su vida en riesgo por el Rey. Si quieres una posición, tienes que estar dispuesto a poner tu vida en riesgo por el Rey. ¿Quieres ser próspero en todas las áreas de tu vida? Necesitas poner tu vida en riesgo por el Rey. El que no entrega nada, el que no arriesga nada, nunca tendrá nada. ¿Alguien está escuchando esto? Amén. ¿Quieres tu casa? ¿Quieres tu compañía propia? ¿Quieres una familia feliz? Necesitas poner en riesgo algo. Necesitas entregar algo. No un poquito, sino toda tu vida. Aleluya. Nadie llega a algo grande sin pasar por lo costoso, si no le cuesta nada. ¿Cuántos entienden esta gran verdad? ¿Cuántos pueden decir amén a esta gran verdad? Los hombres y mujeres de éxito son aquellos que han aprendido a poner en riesgo algo. Con mi esposa tenemos sueños y los presentamos ante Dios. Señor, estos son los sueños. Cada vez que antes de terminar un año nos sentamos y decimos cuáles son nuestros planes para el próximo año, cuáles son nuestros sueños. Son sueños en común, son sueños que los dos estamos de acuerdo, los presentamos ante Dios. Pero entendemos también que para lograr eso que queremos necesitamos poner en riesgo algo. ¿Está conmigo? Aquellos que dicen, no, yo quisiera tener algo, pero no estoy dispuesto a invertir. Créame, nunca va a tener nada. Nunca va a llegar a nada. Nunca va a ver cosas grandes. Si quieres, aleluya, llegar a algo grande, primero tienes que poner en riesgo algo. Amén. Aleluya. En Cristo Jesús, tú no puedes tener miedo de rendir tu vida al reino. En Cristo Jesús no puedes tener miedo de rendir tu familia al Señor. ¿Recuerda a Ana cuando hablé el domingo pasado? Ella entregó a su hijo. No vino un domingo a ver, oren por él, me lo vuelvo a llevar a casa. Y él a su temprana edad, cuando dejó de amamantarlo, él vino y lo dejó en el templo, su mamá, para que Dios lo usara y lo llevara a una posición grande. No tengas miedo de entregar tus hijos al Rey. ¿Alguien está escuchando? Aleluya. Tienes que sembrar para cosechar, tienes que dar para ganar. Cuando te atreves a salir de la barca, el mar ya deja de ser ¿cuál sería la palabra? El mar deja de ser una amenaza para tu vida. El mar se convierte en un camino donde vas a caminar sobre él como Pedro. ¿Me está escuchando? Cuando obedeces a Dios, ahí te atreves a entrar a la cueva de los leones. Y no tienes miedo porque saben que no te van a destruir. Por todo el contrario, quizás ellos se vuelvan la almohada que tú necesitas para dormir ahí. Cuando entras al horno de fuego, aleluya, y tú confías en Dios con esa fe, nada te va a quemar porque sabes que Él entró contigo para atravesar todo ese camino. ¿Alguien está escuchando esto? Nada de lo que pongas en las manos de Dios te va a hacer perder, porque todo, absolutamente todo que pones en las manos de Dios te va a dar recompensa, te va a dar bendición, entendiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Diga conmigo, servir. Servir. Dígalo fuerte, servir. No importa dónde lo hagas, pero tienes que servir. No seas un espectador. Sirve a Dios. Sirve a Dios. Nehemías entra al palacio como siervo, pero termina como
como restaurador de una ciudad y de un pueblo entero. Si usted lee la vida de David, entró al palacio como músico. Y él terminó sentado en el trono como rey. Si usted lee la historia de José, entró al palacio como esclavo, como prisionero, pero Dios lo levanta como gobernador de un gran imperio. Amén. Nunca pretendas entrar al palacio como rey. Nunca menosprecies tus comienzos. Porque Dios, aleluya, ya ha determinado cómo vas a terminar. ¿Está conmigo? Yo les puedo asegurar que este matrimonio tan lindo, el día que llegó a renacer hace tantos años atrás, ¿verdad? Nunca imaginó que estaría enfrente pastoreando una iglesia. ¿Es así o no? Si apenas a la pastora Brenda le pedíamos, puedes dirigir la música y usted, si le muestra una foto, la va a ver contra la pared. Y hoy usted la puede ver predicando. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno entra al palacio a servir, es Dios quien te coloca en lugares altos. Aleluya. Aleluya. Él te va a entrar al palacio y te lo va a hacer conocer. Él te va a entrar al palacio y te va a hacer sentar a la mesa donde se come, donde se toma. Él te va a hacer entrar al palacio primero y te va a enseñar los protocolos del rey. Te va a enseñar honra, te va a enseñar fidelidad, te va a enseñar compromiso. Nosotros mismos siempre recordamos cómo Dios en nuestra juventud nos llevó por cada área de la iglesia. Fuimos maestros de escuela dominical, dirigimos la alabanza, estuvimos frente pastoreando a jóvenes. ¿Qué no hicimos? No solamente limpiamos la iglesia, escuche bien, usted sabe, en nuestros países es difícil. Nos llamaban y nos decían el sábado a las 5 de la mañana, necesitamos empezar a cavar cimientos. Así que ahí estamos cavando cimientos para levantar la iglesia. Servicio. Pero jamás imaginamos con mi esposa que en aquel tiempo ni pensamos que hoy estaríamos de este lado. ¿Está entendiendo esto? Por eso cuando usted se imagina, yo quiero ser tal cosa, yo quiero ser un profe, empieza sirviendo. Empieza como un servidor, aleluya. Y deja que Él te posicione donde Él te quiere llevar. Aleluya. ¿Por qué? Porque necesitas aprender proceso. Necesitas aprender proceso. Pero Dios ya tiene un lugar para ti. A ver, escúchame, quizás hoy estás pintando una casa, pero es la casa que quizás mañana serás el dueño. Aleluya. Hoy estás reparando una oficina, pintando una oficina, limpiando una oficina, pero mañana serás el dueño de la empresa. ¿Alguien está escuchando esto? Mire, mientras yo escribía esto, me acordaba de nosotros mismos. Llegamos a este país y no teníamos trabajo al principio. Mira, nos llevaban como 6 horas para ir a trabajar a un resort. Un resort que usted lo veía y entraba, parecía un paraíso. Un tiempo compartido de vacaciones, un resort vacacional donde veíamos y decíamos, no sé, esto nunca. Y nos llevaban a trabajar el fin de semana, sábado y domingo por $50 nada más, a cada uno. Decíamos, no creo que tengamos esto alguna vez, qué belleza. Llegaban las familias con sus carros lujosos, entraban a disfrutar a un hermoso... usted lo ha visto quizás en la tele. Y nosotros íbamos semana tras semana, tan solo por $50 los 2 días. Nunca imaginamos que años después estaríamos en el mismo lugar. Aquellas palabras que yo dije, nunca vamos a tener algo de esto, jamás. Tuve que pedirle perdón al Señor, porque años después, en el mismo lugar, estábamos firmando la escritura como dueños
de ese tiempo compartido. La escribana que nos atendió era cristiana y ella dijo, hoy no era mi día para venir a trabajar, hoy tenía mi día off, pero no sé por qué vine acá, tuve que venir a buscar algo y aquí estoy, y no se imagina el precio que nos dio una obra del Señor. Lo que te quiero decir es esto, no menosprecies a dónde estás, porque Dios te va a llevar a algo grande, Dios te va a dar lo grande. ¿Está conmigo? Amén. Hoy estás entrenando con el oso y el león, pero mañana estarás derribando gigantes que nadie se atreve a derribar. Aleluya. El proceso que hoy estás viviendo solo es la plataforma del propósito que verás mañana cumplido en tu vida. Dios no te olvidó. Él te está preparando para gobernar. Diga fuerte, Él me está preparando para gobernar. Él me está preparando para algo grande. Aleluya. Nehemías no era un simple sirviente, era el hombre de confianza absoluta del rey. Su vida parecía común, su vida parecía rutinaria, su vida parecía normal, hasta que Dios decidió intervenir. Dije que hasta que Dios decidió intervenir. Porque cuando Dios interviene en algo en tu vida, es para que muchas cosas cambien. ¿Está escuchando esto? Muchas cosas cambien. Dile a tu vecino, se acabó el tiempo de lo normal. Pero créaselo, se acabó el tiempo de lo normal. Se acabó el tiempo de vivir como estamos viviendo. Dios va a intervenir en tu vida. Es el tiempo donde Dios va a intervenir en tu vida, va a intervenir en tu relación con tus hijos, va a intervenir en tus finanzas. Dios va a intervenir en tu vida. Aleluya. Dios va a alinear todas las cosas para que estén en orden y Dios va a intervenir en tu vida. En la vigilia, Juanita oraba por los hijos que están apartados del Señor. Quiero decirte que Dios va a intervenir en esos hijos. Es el tiempo donde Dios lo trae porque Él va a intervenir. Pero tiene que creerlo usted con todo su corazón. Aleluya. Así que lo primero que Dios hace es intervenir en la vida de Nehemías. Lo saca de lo normal, lo saca de lo cotidiano y Él inquieta su corazón. Inquieta su corazón y lo convierte en un hombre que dice, tengo que hacer algo. Nehemías 1, versículo 2. Vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Hananí no solo era uno de los hermanos, no era un profeta. Escuche bien, no vino a traerle una palabra de esperanza, por el contrario. Hananí se convirtió en un activador del propósito de Dios en la vida de Nehemías. Tras la pregunta de Nehemías, ¿cómo está Jerusalén? La respuesta no fueron buenas noticias. Por todo lo contrario, su hermano le cuenta que la ciudad está en ruinas, las murallas están derribadas, los portones quemados. Es un caos lo que está pasando. Y mientras escuchaba lo que su hermano decía, su corazón se inquietó y su espíritu se despertó. Se despertó, aleluya. Repito esto, no era un profeta el que le estaba hablando. No era un ángel el que le estaba hablando. No estaba recibiendo una visión. Solo era una conversación, pero una conversación cargada con propósito. ¿Alguna vez esperaste algo así? ¿Alguna vez quisiste algo bonito en tu vida y que te digan todo lo bueno y resulta todo lo contrario? Es que muchas veces queremos que Dios nos hable a través de una palabra bonita, ¿verdad? Corremos atrás de los profetas. No, me va a dar una palabra de bendición. Me va a decir lo que yo quiero que me diga. Esperamos que nos digan lo que nosotros queremos que nos digan. Esperamos que Dios nos hable, pero como nosotros queremos que nos hable. No sé si alguien está entendiendo esto.
Pero hay momentos donde Dios no te va a enviar a alguien para consolarte. Te va a enviar a alguien para despertarte. No te va a enviar a alguien para hablarte palabras bonitas. No, tranquila, ahí como estás, tranquilo, no te preocupes, Dios es fiel, Dios te va a ayudar. No, Él te va a mandar a alguien que te va a decir, mira cómo estás. No puedes estar así. Necesitas activarte, necesitas despertarte. Necesitas tú salir de la condición que estás. Te va a mandar a alguien que no necesariamente traerá palabras suaves a tu vida. Va a traer una carga que va a encender tu corazón, que te va a hacer despertar y te va a hacer salir de esa rutina que estás viviendo. Amén. Los activadores no siempre te hacen sentir bien, pero siempre van a despertar lo que Dios puso en ti. Eliseo toda la vida fue un agricultor hasta que llegó Elías a su vida. Bernabé activó a Pablo. Pablo activó a Timoteo. Jesús activó a una mujer samaritana. Una mujer que vivía en un mundo perdido. Y Jesús no le dijo, tranquila, yo te amo. No te preocupes por tu pasado. No, la confrontó, le dijo, has tenido 5 maridos. Y el que tienes actualmente no lo es. Te va a activar, te va a hacer ver las cosas para que salgas de esa vida que estás viviendo. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien puede entender esta palabra? Lo que hace un activador es sacarte del anonimato, provocando que comiences a caminar en fe para cumplir el propósito de Dios. Aleluya. Dios va a mandar a alguien a tu vida. Dios va a mandar un activador, aleluya, para despertar lo que en ti se ha dormido, para despertar aquello que Dios ha puesto en ti, ese don, ese talento. Amén. Para despertar aquella promesa que Dios te dio hace tanto tiempo y quizás la olvidaste. Aleluya. Para despertar un ministerio que estás postergando. Para despertar esos talentos que Dios te ha dado. Él te va a mandar a alguien, escúchalo. 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 Aleluya. Porque lo que Dios puso en ti no está muerto, solo necesita ser activado. Aleluya. Llegamos a esta parte donde Nehemías, después de escuchar el informe de su hermano, dice que llora y entra en un clamor, entra en un ayuno. Sin embargo, en medio, escuche por favor, en medio de su carga espiritual, sigue cumpliendo, amén, el compromiso que tenía con el rey. Él sigue agarrando su bandeja cada día, poniendo la copa y llenándola con el vino. Él sigue arriesgando su vida. Él sigue poniendo su vida en riesgo. Podría haber dicho, bueno, que lo haga otro. Yo no estoy en condiciones, como está mi corazón con esta carga que tengo. No, pero él sigue haciendo lo que él tenía que hacer. Y lo hace tal cual como lo hacía antes. ¿Me está conmigo? Amén. Él continúa sirviendo, continúa llevando la copa, continúa probando el vino. Nehemías se presenta cada día al rey. Escúcheme, por favor. No abandones el lugar que Dios te puso. No lo abandones. Satanás no necesita sacarte de la iglesia. Satanás necesita sacarte de donde Dios te puso. Con eso es suficiente. ¿Está conmigo? Así que no importa lo que estés pasando. Entiende que Dios te puso en un lugar. Y realmente levántate. Mire, yo encuentro algo en esto maravilloso. Cuando Nehemías se presenta ante el rey observa su rostro y nota tristeza. Nehemías capítulo 2, versículo 2, dice, me dijo el rey,
¿Por qué estás triste? No estás enfermo, como diciéndole, oye, ¿qué te pasa? Esto nos dice que para un cambio de semblante, amén, para que un cambio de semblante sea evidente, el rey miraba a Nehemías sirviendo con gozo todos los días. ¿Está escuchando? No puedes servir a Dios con tristeza. No puedes servir a Dios con amargura. No puedes servir a Dios. Tú tienes que creer y decirle, Señor, como dice Santiago, tengan por sumo gozo las pruebas. Disfruten las pruebas, Él está diciendo. Tengan gozo en medio de las pruebas. En este caso venía Nehemías con una cara triste. Le dije que era muy apegado al rey. El rey lo conocía. El rey te conoce. El rey no te ha dejado solo. El rey sabe lo que te pasa. El rey sabe cuando estás triste. El rey conoce, amén, tus momentos de bajón. El rey te conoce. Hello, ¿está acá conmigo? El rey te conoce y te va a preguntar qué quieres que haga por ti. Como le dijo a este rey a Nehemías. Amén. Porque es Él quien cambia el lamento, el gozo. Hello. Aquel gozo que Satanás quiere que lo pierdas del todo. Es Él el que lo restaura. Cristo Jesús, el Rey. Amén. El Rey conoce tu semblante, cómo estás. Pero es el mismo Rey que puede sacar tu tristeza y devolverte ese gozo. Hello, ¿está conmigo? En el versículo 4, en el verso 4, el rey le dice, ¿qué cosas pides? ¿Saben por qué? Porque el rey amaba a este hombre, amaba a Nehemías. Él lo amaba y se preocupó porque ya no veía el gozo en él. Amén. El Señor va a restaurar tu gozo. Un amén, gloria al Señor, gracias por ese amén. Dije, el Señor va a restaurar su gozo. Dije, el Señor va a restaurar tu gozo. Es que hay algo que te ha hecho sentir mal. Yo no sé, pero quizás estés pasando por lo que estés pasando y algo te ha hecho sentir mal. Es el único que Él puede restaurar tu gozo. ¿Está acá conmigo? Amén. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías le pide a él, porque el rey le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Nehemías, descansa. Yo te voy a dar todo lo que necesitas. Entonces Nehemías entiende esto y en el versículo 7, él le pide y le dice, si le place al rey, escuche, que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. En otras palabras, quiero cartas para que cuando yo pase por ahí ellos no me paren, no me detengan. Lo que está diciendo era, necesito que me des una carta de acceso a las tierras de otra gente. Necesito que me des una carta de favor para que nadie me detenga, porque tengo que cumplir el propósito de Dios. Amén. Dios hoy te recuerda que en Cristo Jesús ya te dio esa carta de acceso. Ya te dio esa carta de favor. Aleluya. Es esa identidad espiritual que tú tienes dentro de ti, que el mismo diablo no puede ignorar. Escuche, Pedro estaba durmiendo en la cárcel, en una celda, y de pronto bajó un ángel. Y el ángel, usted no va a leer que sacó una llave para abrir la puerta. Usted no va a leer que el ángel forzó la puerta para entrar. Lo que usted va a leer es que el ángel se paró y la puerta se abrió sola. Aleluya. Es que él ya venía con una carta de favor del parte del rey para que Pedro fuera libre. Tú ya tienes una carta de favor a nombre tuyo. Tú ya tienes una carta en Cristo Jesús que Él mismo ha escrito. Amén. Ha escrito, perdón. Dios ya puso una carta del rey en tus manos. Tal vez tengas que ir a una corte. Tal vez tengas que presentarte a autoridades.
Tal vez tengas que enfrentarte a procesos humanos. No te preocupes, aleluya. Lleva contigo esa carta de acceso. Lleva contigo esa carta de acceso que te la dio el mismo Rey y que nadie la puede negar. Recuerdo en el año 2000 cuando veníamos para acá. Mi familia ya había venido, nuestros hijos, mi esposa. Y yo era el único que había quedado en Argentina. Teníamos en aquel entonces, por un acuerdo de gobierno, una visa una visa que se llamaba Weber. No necesitamos ir a la embajada a pedir una visa, sino que el mismo pasaporte nos habilitaba a entrar al país por 3 meses. Y yo ya había sacado mi vuelo, mi pasaje de avión, y 2 días antes, escuche, 2 días antes que yo tomara ese avión para aquí, los Estados Unidos, después de lo que pasó con la torre, dice los Estados Unidos, ahora todo el mundo va a necesitar visa, nadie va a poder entrar a este país sin visa. Así que a Argentina le fue cerrado le fue quitado ese beneficio. Yo dije, ¿ahora qué hago? Hablaba con mi esposa y ella me decía, yo me vuelvo. No, tranquila, no te preocupes. Yo ya había renunciado a mi trabajo, trabajaba en una universidad en la parte docente y yo ya había renunciado ya con 18 años. No tenía carro, no tenía nada de nada. Yo ya me venía para este país entendiendo que Dios era el propósito de Dios. Y yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a presentar y a sacarme una visa si no tengo nada? Recuerdo que ni trabajo, recuerdo que hablé con el decano de esa universidad. Y le dije, hace un mes yo renuncié, pero he trabajado 18 años acá. Y le dije la verdad, tengo que presentar esto. Él extendió una carta y me dijo, ve a Buenos Aires, a la Universidad General de todo el país, para que te restituyan tu puesto. Y que esa carta, esa renuncia quede inválida. Yo fui con esa carta, efectivamente hicieron todo el trámite, me recuperaron, me dieron el puesto. Recuerdo cuando junté todo, ya tenía 18 años de trabajo, fui a pedir la visa. Mire, era un caos total lo que estaba pasando en ese salón. Gente llorando, gritando, ¿por qué no me la dan? ¿Por qué no me la dan? Volviéndose, yo dije, Señor, ¿qué va a pasar acá? Pero fui. Cuando me presenté frente al oficial, era una mujer. Ella me hizo solamente 3 preguntas. Yo llevaba un expediente con todos mis antecedentes, ni los vio. 3 preguntas y ella me miró, abrió el expediente, puso un sello y me dijo, bienvenido a los Estados Unidos, a los Estados de América. Dios tiene una carta para ti. No te preocupes en qué condición están tus papeles. Dios ya tiene una carta de acceso para tu vida. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Esto está bueno, pero tengo que terminar, ¿verdad? Nehemías había hallado gracia, diga conmigo gracia, delante del rey. Así que le pide una segunda cosa, diga así, 2, segunda cosa. Y esta petición está directamente conectada a lo que él ya había orado en el capítulo 1, versículo 11. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Diga, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías pidió la gracia con el objetivo de tener buen éxito. Y ese buen éxito, él se estaba refiriendo a riquezas. Riquezas. Porque los encargos de Dios necesitan recursos para poder ejecutarse. Él sabía que para reconstruir Jerusalén iba a necesitar madera, iba a necesitar clavos, y no poquitos.
Iba a necesitar hombres que hicieran el trabajo. Iba a necesitar alimentos para alimentar a esos trabajadores. Iba a necesitar soldados para la seguridad. ¿Está conmigo? Nehemías no estaba buscando riquezas por ambición personal. Buscaba recursos, buscaba éxito. Diga conmigo éxito. Para cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Concede ahora buen éxito. Mire la palabra que él usa. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí la palabra prosperado literalmente se traduce como tener éxito en alcanzar algo. Tener éxito en alcanzar algo. Es tener éxito en todas las áreas de tu vida, la espiritual, la física, la emocional, incluyendo también la financiera. Nehemías entiende que él necesita no dinero, necesita riqueza, porque tenía que reconstruir los muros de una ciudad entera. Así que Nehemías también le dice al rey que necesita una carta. Escuche, necesita una carta para alguien que le daría todo lo que necesitaba. Nehemías 2, versículo 8. Dice: por favor, y también dame una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Nehemías entendía, escuche, que cuando él iba a hacer la obra de Dios, también Dios iba a encargar de lo suyo. ¿Está escuchando esto? Vuelvo a repetir esto, él no estaba pidiendo por ambición personal, él estaba pidiendo para la bendición de Dios. La consecuencia era que él iba a tener su casa también. Aleluya, gloria a Jesús. Asaf era alguien que cuidaba del bosque del rey. Asaf administraba las riquezas del rey. Era el que tenía un acceso directo a la madera, a la provisión, a todas las cosas. Era el administrador general del rey. Él tenía todo lo necesario que Nehemías necesitaba para construir. Así que cuando él le pide una carta para Asaf, no le estaba pidiendo algo pequeño, él estaba pidiendo acceso directo a los recursos del rey. ¿Está conmigo? Escuche esto que es muy importante. La palabra provisión es todo lo que tú necesitas para cumplir una visión. Por eso es provisión. Todo lo que se necesita para cumplir una visión, un sueño. Todo lo que tú pidas en pro de la visión, Dios te lo va a dar. Dile que está a tu lado, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Nehemías 2:8, por favor, escuche lo que el rey le dice. Nehemías 2:8. La segunda parte dice: y me lo concedió el rey. Diga: y me lo concedió el rey. Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aleluya. Dile que está a tu lado: Dios nos va a poner una Asaf en nuestro camino. Vamos, díselo. Díselo, 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 díselo. Dios te va a poner una Asaf en tu camino. Aleluya. Dios te va a poner una Asaf en tu camino. Nosotros hemos experimentado muchas cosas de parte de Dios en esto. Hemos necesitado viajar y Él ponía a alguien para que nos diera los pasajes. Y no, créame, no eran baratos muchas veces. Dios va a poner una Asaf en tu camino. Te va a poner a alguien que te llame y tú digas quién tú eres, no importa. Dios me dijo que te hable y me pide el número de cuenta porque voy a depositar tanto dinero en tu cuenta para los proyectos que tú tienes. Dios te va a poner una Asaf delante tuyo, pero lo tienes que creer con convicción. Aleluya. Una Asaf que te va a pedir realmente a ver qué es lo que necesitas como este rey, qué es lo que pides. Yo te lo voy a conceder.
Dios va a colocar un Asaf. Y créame que mi esposa es testigo, que no estoy orando ya más, diciéndole al Señor, Señor, muéstranos cuál es el templo que nos vas a dar, muéstranos, Señor, cómo lo vamos a pagar. Mi oración cambió. Ahora mi oración desde hace un mes atrás o más es, Señor, manda un Asaf. Manda un Asaf a Renacer Worship Center, aleluya. Que me llame un Asaf y que me diga qué necesitas para construir el templo. Y yo sé que Él lo va a hacer. Usted se va a acordar de estas palabras que hoy le estoy diciendo. Aleluya. El rey ya te dio una carta para que tú puedas pedir lo que tú quieras. ¿Está conmigo? No es para beneficio propio solamente, sino también en pos de la visión que Dios haya puesto en tu vida. Aleluya. Hay una puerta abierta en el mundo espiritual, una puerta financiera que cuando Dios la abre nadie la puede cerrar. Hay un deseo en el corazón de Dios y es que tengas éxito. Diga conmigo, éxito. Éxito. Dios va a poner la gracia delante tuyo. Amén. A donde tú vayas. Dios va a poner y la gente te va a ver con gracia para otorgarte lo que tú necesitas. Hace unos días atrás entramos a un banco y realmente oramos siempre antes de entrar, antes de ir. Y unos días antes, Señor, que donde lleguemos hayan gracia en nosotros. Lo que se nos cerró la puerta el año anterior, este año encontramos a una persona que halló gracia delante de nosotros con los mismos papeles que presentamos alto en un banco y nos dijeron no. Este año nos dijeron sí, nos dieron mucho más. ¿Por qué? Porque Dios pone gracia. ¿Para qué? Para que alcances el éxito. ¿Alguien está entendiendo esto? Pero hay algo que debes entender y lo voy a volver a repetir. Lo dije anteriormente a esto. No puedes salir del lugar que Dios te colocó. Satanás, otra vez lo digo, no necesita sacarte de la iglesia. Solo necesita que dejes la responsabilidad que Dios te puso en tu vida. Con eso Satanás ya está tranquilo y dice, yo la hice, ya está. Ya está. No dejes. Él lo que quiere es que abandones la asignación que Dios te dio, el compromiso que Dios te dio. Quiere que te desconectes de tu llamado. No abandones el lugar a donde Dios te puso, sea cual fuera. Seas a lo que estás llamado a hacer. Sigue edificando el muro. Sigue sirviendo. Nehemías tenía una misión para hacer, pero su corazón todavía estaba dolido, su corazón estaba triste. Pero él no abandonó el lugar de donde Dios lo había puesto. Hello, ¿está conmigo? Alguien que me diga amén a esta palabra. Él sabía que necesitaba edificar el muro. Dios te mandó a edificar un muro. Sigue edificando tu vida, sigue edificando tu casa. Es un ladrillo a la vez, un ladrillo sobre otro, uno a la vez. No importa si los que te rodean se detuvieron o se detienen. No importa si los que te rodean se estancan y se vuelven para atrás. Tú necesitas seguir caminando. Tú necesitas seguir construyendo el muro. ¿Alguien está entendiendo esto hoy? Aleluya, construye. Aunque cuestionen tu fe. Construye aunque no veas resultados inmediatos. Construye aunque haya oposición. No puedes parar. Pregúntame por qué no puedo parar. Porque el día que estés delante del Señor, no te va a preguntar Él, ¿qué dijeron los que estaban alrededor tuyo? Él te va a preguntar, ¿terminaste el muro? ¿Terminaste de construir el muro? ¿O abandonaste a mitad?
o saliste del lugar donde yo te puse. Te fuiste de la asignación que yo te di. Él te va a decir, oye, ¿construiste lo que yo te mandé a construir? ¿Construiste tu casa? ¿Construiste tu familia? ¿Ayudaste a la construcción de tus hijos, de tus nietos? ¿Ayudaste a la construcción de mi obra allá en la tierra? Esa va a ser la pregunta. ¿Terminaste el muro? Te va a decir el Señor. Y si tú le dices, Señor, yo abandoné. Es que estaba mi corazón dolido por... A Él no le va a importar eso, a Él le va a importar que hayas terminado el muro, porque Él te va a decir, yo te di todo para que lo hiciera, aún en medio del dolor. Te di las armas necesarias para que siguieras avanzando y siguieras construyendo tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. ¿Está conmigo? Amén. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Hola, Póngase de nos pie. alegra que estén aquí con nosotros. Antes de despedirnos, queremos compartir algunos anuncios sobre lo que estaremos haciendo esta semana como iglesia. El miércoles a las 7 p.m. tendremos nuestras casas de amigos. Les invitamos a acompañarnos. La dirección se encuentra en la descripción de abajo. También tendremos nuestra casa de amigos para jóvenes este viernes a las 7:30 p.m. Para finalizar, este domingo tendremos nuestro servicio general, donde nos reuniremos para alabar al Señor y aprender más de su palabra. Esperamos que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima.